Casas gratis para todos los venezolanos gracias al gobierno. Hay un mito en el vecindario, es que en casi todos los países de Latinoamérica hay muchísimas personas que afirman que todos los venezolanos tenemos casa en Venezuela gracias a la inversión del Estado. Les doy la bienvenida a un nuevo video. Muchísimas gracias por estar acompañándome y el día de hoy vamos a desmembrar esta afirmación que no es del todo seria. ¿Qué? Quiero comenzar por mi historia personal. Freddy, o sea, yo, es un chico que creció en una casita que no comenzó como una casa como tal. Comenzó como una construcción hecha de láminas de zinc o rancho como se les conoce en Venezuela. Y con el pasar del tiempo y gracias al esfuerzo de mi padre y de mi madre, lograron convertir ese ranchito de zinc que fue construido no específicamente en un lugar o en un terreno adecuado y destinado para la construcción de vivienda. Fue construido prácticamente en una invasión y luego con el pasar del tiempo mis padres lograron construir una casa de 3 habitaciones, un baño, un recibidor, una cocina, un comedor y un patio grandecito completamente cercado gracias al esfuerzo personal y sin un centavo del Estado. Y la mayoría de personas que tienen sus casas en este barriecito, la gran mayoría lo construyeron de esa manera. Y sí, durante algunos gobiernos municipales, estatales y nacionales se les dio ciertas ayudas y cierto apoyo a algunas personas de las que viven en mi barrio para construir sus viviendas. Pero este barrio, que tiene más de 30 años de construido o de fundado, tengo la tristeza de decir que a duras penas tiene sistema eléctrico. No tiene sistema de alcantarillado, no tiene sistema de agua potable, no tiene aceras, no tiene calles asfaltadas, sus calles son completamente de tierra. En un país que se dice que es uno de los más ricos del mundo, que tiene grandes reservas de petróleo, que tiene grandes riquezas naturales y donde el Estado ha invertido de manera descomunal para que sus ciudadanos estén y vivan de la manera más plácida, feliz y acorde a lo que todo país necesita. Pero tú me dirás, ¿por qué tú dices que tus padres construyeron su casa de manera espontánea y la mayoría de las personas que viven en tu barrio construyeron de tal manera también? Si a mí el Estado me regaló una casa, si a mis tíos el Estado les financió un hogar, si a mis primos el Estado también les financió su casa, si mis primos viven allá en el bloque que construyó tal gobernante. Si tu realidad no es la misma de todos los venezolanos, que tú vivas en una circunstancia no significa que todos vivamos en la misma circunstancia. Y a ver, para desglosar este tema, ¿cuándo se comienza a hablar en Venezuela de la vivienda como política de Estado? A partir del año 1928, cuando se crea el Banco Obrero bajo el gobierno o bajo la dictadura del general Juan Vicente Gómez, gracias a que se comenzó a explotar de manera masiva en Venezuela los yacimientos de petróleo. Y durante toda la historia de Venezuela, la vivienda ha girado en torno al boom petrolero. La idea comenzó esencialmente alrededor de los campos petroleros, donde obreros pobres necesitaban adquirir viviendas de bajo costo. El Estado comenzó a fungir como constructor de vivienda a partir de 1928. Fue así hasta 1970. En la era del gobierno de Marcos Pérez Jiménez, se pensó en el nuevo ideal nacional, la reconstrucción y refundación de la República, la modernización del Estado, la modernización de las ciudades. Comenzó una alta y gran inversión gracias, vuelvo y repito, a los grandes ingresos que permitía el petróleo y se hicieron importantes inversiones, la construcción de obras fastuosas, de obras hermosísimas que nunca se habían construido en Venezuela, eran de gran valor arquitectónico, esencial y principalmente en la ciudad capital y muy escasamente en las demás ciudades de Venezuela. A partir de 1970 se le dan cambios cosméticos y en cada gobierno, cada presidente le daba un estilo personal al tema de la vivienda social. A partir de 1970 se crearon otras dependencias, se crearon otros entes gubernamentales para fomentar la creación de mayor número
de viviendas. Esto, en vez de traer una solución para la mejoría en la adquisición de una vivienda económica por parte de la clase media o la clase baja, fungiendo el Estado esta vez ya no como constructor sino como financiador de la oferta y de la demanda, financiando a la banca para que le otorgaran créditos hipotecarios o créditos a largo plazo a las personas o a los obreros que necesitaban casas a precios módicos, exonerando de ciertos impuestos a las constructoras que destinaran una gran parte de sus viviendas para interés social. Esto llevó al Estado a gastar a manos llenas cuando había mucho. ¿Qué podría salir mal? Y cuando bajaban los ingresos petroleros, en vez de recortar el gasto, lo que hacían era gastar más o gastar de igual manera, pero financiarse con deuda. ¿Ves? Sin consecuencias. Todo este asunto del gran endeudamiento del Estado, de la burocratización, de la creación de nuevos entes gubernamentales, de tratar de descentralizar la construcción de vivienda social, llevándolas a los municipios, a los estados, lo que generó fue una mayor burocratización, una mayor corrupción, la rigidez del mercado laboral para aquel entonces, la gran presencia del Estado en medio de la construcción de la vivienda que impedía que las empresas privadas construyeran vivienda a los precios adecuados, la rigidez laboral, lo que provocó fue una espiral de gran inflación que precarizó los sueldos de los ciudadanos, llevando a el Estado a endeudarse muchísimo más, que en algunos casos recompraban la deuda o las cédulas hipotecarias de los compradores que no tenían cómo pagarlas, llevando esto a un desastre financiero que llevó a desestabilizar a la nación e incluso a desestabilizar al gobierno de turno. Pero en medio de todo este desastre aparece el gran salvador, Hugo Rafael Chávez Frías, que con su socialismo del siglo XXI le regalaría casas a todos los venezolanos que no tuvieran y cambiaría totalmente la política anterior de los demás gobiernos que lo antecedieron. Según las cifras oficiales que maneja el mismo chavismo, que no pueden ser contabilizadas de manera independiente, el chavismo en su era ha construido más de 3.500.000 casas. Pero en su afán, no solo del chavismo, sino de todos los gobiernos del mundo, de querer aumentar las cifras, allí se incluyeron las viviendas que ya estaban construidas y le hicieron ciertas reparaciones, algunos complejos habitacionales que ya estaban construidos y simplemente le echaron una pinturita y le dibujaron, por supuesto, el rabo de cochino, como vulgarmente se le conoce en Venezuela, la firma de Hugo Rafael Chávez Frías. Chávez, en el inicio de su primer plan de vivienda pública, comenzó a plantearse la meta de 1 millón de viviendas construidas. Sucede, pasa y acontece que gracias a muchos desastres naturales que surgieron en Venezuela durante los primeros gobiernos de Chávez, tuvo que acelerar la construcción de dichas viviendas debido a que muchas personas perdieron su hogar y tuvieron que vivir en diferentes albergues. Esto llevó a el socialismo del siglo XXI cambiar totalmente el esquema que se venía siguiendo de que la empresa privada participaba de la construcción de viviendas. Se comenzó a apartar completamente a la empresa privada, se comenzó a traer empresas iraníes o chinas o de otros socios comerciales del gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías para construir distintos complejos habitacionales. Y sí, por supuesto que se construyeron muchísimas obras e incluso en algunos casos se llegó a cambiar la infraestructura de la ciudad y la arquitectura de las mismas. Se taló árboles, se construyó en lugares que no estaban destinados para la construcción de vivienda. En cuanto hueco hubiera, se construyó un complejo habitacional o una vivienda. En mi propia ciudad, que es una ciudad pequeña, construyó una ciudadela de unos 20 bloques y por cada bloque unas 30 casas, si mal no recuerdo. Un complejo habitacional bien grande y para muchos le puede parecer excelente el Estado construyendo una belleza. Por encima de que gracias a todo este gran gasto del Estado, no hay una cifra exacta de cuánto ha costado todo este proyecto. No hay una cifra exacta de cuántas casas o de cuántas viviendas se construyeron en su totalidad. No hay una cifra de cuánto ha costado cada vivienda en sí. No hay una cifra exacta de cuánto es las pérdidas que ha dado o el endeudamiento que ha generado esto.
Y sí, ha generado un endeudamiento descomunal por la gran corrupción que ha permitido el despilfarro y el malbaratar el dinero de la nación. Y pasa, sucede y acontece otra cosa, que en las políticas anteriores de los gobiernos pasados, al finalizar la compra de tu hogar, te entregaban los títulos de propiedad de tu casa. Pero en este caso, y dado que no hay una política clara y nunca la ha habido sobre el suelo, sobre la obtención de la tierra y sobre la propiedad, estas casas que te entrega durante el gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías no te otorgan un título de propiedad. O sea, por eso es que vemos en estos últimos tiempos cuando muchas personas, gracias a la crisis que se vive en Venezuela, que tuvieron que salir a buscar un mejor futuro, tuvieron que dejar sus casas con otra persona, con un amigo o incluso dejarlas solas. Muchas de esas casas están siendo vandalizadas o están siendo ocupadas por personas que no tienen la propiedad o que no fueron a ellos a quien se le entregaron. ¿Por qué? Porque las casas de interés social otorgadas durante el gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías no son tuyas. Son propiedad social, son propiedad del pueblo, son propiedad de todos. Por ende, la casa no es del que la adquirió, la casa es del que la necesita. Pero veamos algo. Entonces Chávez sí les dio casa a todos a los que le faltaba dárseles casa. No. ¿Por qué? Primero, ningún presidente da nada, porque el dinero es de la república, no es dinero del presidente, es dinero de la nación. Segundo, según los datos que ciertos analistas se han dado a la tarea de recoger, aproximadamente el 50% de las viviendas construidas en Venezuela han sido gracias a la inversión espontánea, así como mi familia construyó la nuestra. A falta de donde el Estado no llegaba, las mismas personas, los mismos ciudadanos tuvieron que darse a la tarea de construir sus propias viviendas con sus propios recursos en sitios incluso donde no estaba permitido construir o que no estaban adecuados para la construcción. Por ello es que en Venezuela vemos muchos barrios que no tienen un sistema de alcantarillado, un sistema de aguas salubres, ni siquiera un sistema respetable de electricidad. El otro 35% es mediante inversión social, o sea, inversión del Estado, y el otro 15% apenas pertenece a la inversión privada. Conclusión: no todos tenemos casa en Venezuela. No se crean ese cuento de esos venezolanos fanfarrones que le dicen que tienen 7 y hasta 10 casas. Si ellos lo tienen, felicidades, pero no todos tienen casa en Venezuela. Segundo, el Estado no les dio casa a todos los venezolanos. Si a ti el Estado te dio una casa, te felicito. ¿Y a quién no le gustan las cosas gratis? Te voy a hacer una metáfora. Los estados te parten las piernas y luego te dan las muletas. ¿Qué? Tú tienes que agradecerles por las muletas que te dieron, a pesar de que fue el mismo Estado el que te quebró las piernas. No. Simplifico. El Estado, con su intromisión dentro de la economía, de querer aquella justa redistribución de la riqueza, con su rigidez laboral, con su rigidez en la inversión, con su freno para que las personas puedan desarrollarse, con los altos impuestos, con la alta presión sobre la sociedad, generan sueldos precarios, generan burbujas inflacionarias, generan aquel gasto exacerbado, generan aquella deuda pública innumerable, y lo que hacen es precarizar los sueldos de los ciudadanos para que estos no puedan acceder al mercado privado de construcción de vivienda y no puedan elegir la vivienda de su gusto. Tercero, el asunto de la vivienda social, no solo en Venezuela, sino en toda Latinoamérica, es un asunto de más que propaganda política, de un chantaje político de fui yo, este presidente, este gobernador, este alcalde, el que te dio la casa, tienes que seguir votando por mí o por mi partido o por los míos, porque los demás no te la dieron, te la di fui yo. Y aquella propaganda de que si me construí 1000 casas, pues diré que construí 1.000.000 de casas, pese a que las casas no están construidas con los mejores materiales, están construidas en los mejores lugares, o la urbanización donde la construyeron no tiene todo el sistema o todas las necesidades básicas que requiere una casa para ser habitada. Y aunado a esto, todo aquel gasto a manos llenas genera una deuda que hasta nuestros nietos, nuestros tataranietos y nuestros tataranietos no lograrán pagar.
Y puede usted estar de acuerdo o no con que el Estado invierta o el Estado no invierta. Yo no estoy hablando de verdades absolutas, estoy hablando simplemente de una realidad que es palpable. Finalmente, la solución no es que el Estado construya como locos viviendas. La solución más factible y más estética es que el Estado baje la presión, permita flexibilizar permita flexibilizar el mercado laboral, permita flexibilizar la economía, permita la inversión, permita la entrada de capital extranjero, permita que las personas puedan obtener un sueldo digno que les permita, valga la redundancia, adquirir las casas que ellos deseen. Tener políticas clara sobre el suelo y sobre la propiedad, que es yo diría que uno de los fundamentos esenciales de los derechos humanos básicos, que es la propiedad, el saber qué es lo que es tuyo y te pertenece. Y finalmente, aunque a todos nos encanten las cosas gratis, les digo algo, nada es gratis en la vida. Siempre alguien los tendrá que pagar. Y hasta aquí el video de hoy, así que muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Si el video te gustó, por favor, compártelo por acá abajo con tus amistades y en tus redes sociales. Dame un me gusta si te gustó, un me encanta, una risa o lo que tú quieras, o un te odio, como tú lo quieras poner. Y para los que me siguen en YouTube, por acá está el botón de seguir y presionen la campanita de notificaciones para que les lleguen todos los videos que hacemos o tratamos de hacer todas las semanas, porque no siempre me da tiempo. Y nos vemos en la próxima.